La aterosclerosis ha constituido desde siempre un desafío para la medicina, por varias razones. Una de ellas, el alto costo biosocioeconómico que acarrea la enfermedad, así como también por la compleja etiopatogenia, donde se asocian múltiples factores como iniciadores y aceleradores de la enfermedad. Y por último, el desafío terapéutico que significa la aterosclerosis y sus complicaciones. Por ese motivo han evolucionado diversos paradigmas acerca de qué es la aterosclerosis, y el término genérico de aterosclerosis define a todas las lesiones con aumento del grosor de la pared vascular. Pero de esta manera solamente nosotros estaríamos viendo a la enfermedad de un ángulo muy simplista. En realidad, actualmente, se tiende a pensar a la aterosclerosis como un fenómeno que involucra una respuesta celular inflamatoria fibroproliferativa a la lesión arterial. Esto significa que la respuesta a la lesión, a la injuria de la pared arterial por parte de la propia arteria, involucrando además a células de la sangre, determinan en un primer momento una respuesta inflamatoria, posteriormente fibroproliferativa en un intento de reparación, que se cronifica y si es excesiva se convierte en aterosclerosis. Este es el modelo conceptual actual que trata de explicar la etiopatogenia de la aterosclerosis. Esta hipótesis de respuesta a la lesión involucra en primer lugar a los factores de riesgo, que injuriando a la arteria lesionan las diferentes capas, comenzando desde el endotelio, y ésta reacciona de alguna manera dando una respuesta a la lesión, y cuando esto se cronifica constituye la aterosclerosis. ¿Cuáles son entonces, en primer lugar, los factores que causan lesión a la pared arterial? Las dislipoproteinemias, a través de los diferentes niveles elevados de lípidos como el colesterol total, el LDL, la LPA, las LDL oxidadas, las LDL glicosiladas, el HDL disminuido. En segundo lugar, la hipertensión arterial, por sus fuerzas que determinan de alguna manera una presión mecánica en la pared arterial, el tabaquismo a través de los diferentes derivados de la combustión del tabaco, la nicotina y las demás sustancias tóxicas que de él derivan, la diabetes, las infecciones bacterianas o virales como ser las clamidias, el citomegalovirus y otros virus que actualmente se encuentran en investigación, y los niveles elevados de homocisteína. Por otro lado, ¿cuáles son los elementos de la respuesta arterial a esa lesión? En primer lugar, el endotelio, cuyas características principales funcionales la vamos a desarrollar a continuación. En segundo lugar, los macrófagos y los linfocitos como células inflamatorias y que van a tratar de dar una respuesta a la lesión, las plaquetas, las células de músculo liso que se encuentran en la misma pared arterial y la matriz de tejido conectivo, restos necróticos y calcio que de alguna manera constituyen en conjunto la respuesta de la aterosclerosis. Analizaremos en primer lugar cuáles son las principales funciones del endotelio. Constituye una barrera semiselectiva, permitiendo únicamente el pasaje de ciertas sustancias necesarias para la propia pared arterial. Es además una superficie atrombogénica, donde su lisura y también como sus cargas y propiedades físico-químicas determinan que normalmente la sangre no se coagule a ese nivel. Además, es un potente órgano de secreción de moléculas vasoactivas que juntamente con otras moléculas reguladoras de crecimiento tienen fundamental importancia a la hora de evaluar las funciones del endotelio. También es capaz de producir la matriz conectiva sobre el cual se apoya, desde la membrana basal al resto de los componentes de la íntima arterial. Además, es una superficie no adherente a leucocitos en condiciones fisiológicas normales.
Puede producir modificación de ciertas sustancias, como las LDL, que a través del paso por el endotelio van a sufrir modificaciones oxidativas. Entonces, analicemos ahora a continuación, algo más en profundidad, cuáles son esos factores que son producidos por el endotelio. Tienen un balance entre los factores de relajación y los factores de contracción, predominando los primeros, de tal manera que provoca en la arteria un estado de dilatación. A través de tres sustancias diferentes, el óxido nítrico o factor de relajación derivado del endotelio, la prostaciclina, prostaglandina I2 y el factor de hiperpolarización derivado del endotelio, juntos y por tres mecanismos diferentes, constituyen las tres moléculas fundamentales para provocar vasodilatación. Además, dijimos que existían factores de contracción, como potentes vasoconstrictores, la endotelina 1, el tromboxano A2, que además provoca agregación plaquetaria, la angiotensina 2, la prostaglandina H2, que a pesar de tener una vida media muy corta, también es un factor de contracción, y el anión superóxido, que de alguna manera neutraliza el efecto del óxido nítrico, factor de relajación endotelial, produciendo una respuesta de contracción de las células musculares. De esta manera, queremos recalcar que los factores de relajación en condiciones fisiológicas normales son los que predominan y hacen del endotelio una función de dilatación de las células musculares de las arterias. Además, otras moléculas que provoca o que produce el endotelio son moléculas de adhesión como las selectinas y otras que favorecen la adhesión de células leucocitarias, el TPA, el inhibidor del activador del plasminógeno, la heparina, el factor de crecimiento vascular, el factor de von Willebrand, moléculas que tienen cada una de ellas funciones importantes para producir o dejar de producir efectos trombóticos en el interior del endotelio o de la luz vascular. Ahora, analicemos cuáles son los procesos que involucran la larga evolución de esta enfermedad. En primer lugar, la disfunción endotelial, posteriormente el influjo de lípidos, la respuesta inflamatoria de la pared arterial y por último la reparación. Analizaremos en primer término la disfunción endotelial. Decíamos que la injuria es el inicio de la aterosclerosis y la injuria a través de diferentes factores que ya lo hemos nombrado, las lipoproteínas, LDL, LPA, LDL glicosilada, la hipertensión arterial, la hiperhomocisteinemia, nicotina, bacterias y virus, van a determinar en una primera instancia disfunción del endotelio, manteniendo su integridad anatómica. La primera de las funciones que se ven afectadas es la pérdida de esa barrera semiselectiva que constituye normalmente el endotelio. De esta manera, el endotelio comienza a perder parte de sus funciones normales y se hace vulnerable a la agresión de los factores que habíamos analizado previamente. Y entonces comienza la segunda etapa de la aterosclerosis, el influjo de lípidos, que va a determinar que las lipoproteínas como las LDL van a atravesar el endotelio por un proceso de transitosis, se van a sufrir una modificación oxidativa y van a perpetuar el ciclo de agresión al propio endotelio. Además de entrar las LDL, también pueden transitar a través del endotelio la LPA y otras LDL glicosiladas porque juntas ayudan a provocar más lesión en la función del endotelio y de esta manera afectar a esa barrera semiselectiva y depositarse en la íntima arterial, que es el escenario de la aterosclerosis. Y una vez en la íntima arterial, aparte de aumentar su poder de agresión por el endotelio por sufrir esa modificación oxidativa, las LDL son capaces de unirse a anticuerpos o también a proteoglicanos. Esto de alguna manera ya ha involucrado a la respuesta inmune, porque las LDL que se han oxidado pasan a ser un elemento de agresión para la pared arterial y el sistema inmune en parte ya ha comenzado a dar una respuesta. Pero posterior a esto, continúa la respuesta inflamatoria,
La disfunción del endotelio fundamentalmente comienza a manifestarse por moléculas de adhesión que se expresan en la superficie endotelial y que van a hacer que células leucocitarias como los monocitos y los linfocitos T empiecen a reclutarse también hacia el interior de la arteria, precisamente a la capa íntima. Entonces, los monocitos, transformados en macrófagos al ingresar a la íntima arterial, van a tener como función, en primer lugar, empezar a digerir o a fagocitar a las lipoproteínas que se han depositado previamente en la íntima arterial. Y este mecanismo hace que en un momento los macrófagos, que no pueden regular la incorporación de esos lípidos al interior de la célula, y si el influjo de los mismos es muy importante, determina que los macrófagos se transformen finalmente en células espumosas y que van a producir numerosas sustancias que vamos a también analizar. Pero además, vemos en esta diapositiva como un mecanismo alternativo trata de colaborar en este mecanismo de respuesta a la lesión, que son las lipoproteínas HDL. Este es el mecanismo reverso de los lípidos que en un intento de depurar los depósitos de lípidos a nivel de la pared arterial, está intentando devolver a la sangre a los mismos en un mecanismo reverso hacia el hígado. Pero además, dijimos que los linfocitos T también podrían ingresar al interior de la íntima arterial y de esta manera interactuar con otras células del proceso inflamatorio que ya hemos visto, como son los macrófagos. Y estimulan a los macrófagos para que estos produzcan factores de crecimiento, citoquinas y así como también factores angiogénicos, que van a determinar que a partir de la capa media se empiecen a formar nuevos vasos o vasos de neoformación que van a constituir una nueva vía de llegada de lípidos hacia la pared arterial que se está enfermando. Entonces, decíamos que de esta interacción a través de los linfocitos T, produciendo citoquinas y estimulando a los macrófagos por esta interacción, estos últimos producen factor de crecimiento de macrófagos, factor de crecimiento semejante a insulina, factor transformador del crecimiento, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, factores angiogénicos, radicales libres de oxígeno, metaloproteinasas, colagenasas y otras. Vimos entonces de esta manera que el macrófago va a comenzar a amplificar la respuesta inflamatoria. Pero además vimos también que es capaz de producir radicales libres de oxígeno que van a perpetuar el daño arterial. Juntamente con esto, las metaloproteinasas, colagenasas y otras enzimas que son liberadas desde el macrófago van a producir un debilitamiento de la matriz colágena que ya se empieza a formar en esta placa de aterosclerosis, y de esta manera vamos a estar entrando a una fase de complicación de la misma. Pero hablábamos que el último mecanismo que involucra al proceso de aterosclerosis es el intento de reparación, que ya se comenzó en un intento de recuperación a través de un proceso inflamatorio que de alguna manera intentaba depurar los lípidos que se depositaron en la pared arterial. Pero además, estos factores de crecimiento producidos por las células que involucraban al proceso inflamatorio determinan que las células de la capa media, las células musculares, comiencen a migrar hacia el interior de la íntima en un intento nuevamente de producir una cápsula fibrosa que delimite la lesión y la proteja sobre la vulnerabilidad de la placa de aterosclerosis que constituye la ruptura de la misma para complicarse posteriormente con una trombosis. De esta manera, nosotros vamos a ver cómo las células musculares lisas, migrando desde la capa media y a través del estímulo que ha precedido por los factores de crecimiento liberadas por las células ya involucradas en la aterosclerosis, van a migrar hacia la capa íntima. Y estas células, lejos de lo que uno pudiera esperar, derivan de diferentes capas embrionarias
Y entonces es como para pensarlo de que la explicación que sucede a este hecho nos da la pauta de que existen diferentes fenotipos de células musculares lisas. Esencialmente dos. Por un lado, las células musculares contráctiles, el fenotipo contráctil de las células musculares lisas, que tienen en el interior celular fundamentalmente las proteínas que intervienen en la contracción. Pero por otro lado, existe el segundo tipo de células musculares lisas que son muy importantes en este proceso, que son las células musculares lisas de tipo fenotípica sintética. ¿Qué significa esto? Que la célula muscular lisa tiene un aparato secretor a través del retículo endoplasmático rugoso, liso y del aparato de Golgi muy importante destinado a producir proteínas que van a ser exportadas de la célula. Dentro de ellas el colágeno, la elastina y otras fibras que van a producir una matriz o una cápsula fibrosa que rodea a ese core de lípidos que se ha acumulado en las primeras fases de la aterosclerosis. ¿Cómo es la morfología de la lesión desde el punto de vista histológico? Este modelo es el aceptado actualmente por la American Heart Association, que de alguna manera ha establecido las diferentes fases de evolución histológica de la enfermedad de la siguiente manera. El estadio 1 está dado fundamentalmente por la presencia de macrófagos y lípidos intracelulares. Posteriormente, en el estadio 2, a los macrófagos se agregan las células musculares lisas y también los lípidos que se mantienen dentro de la célula. El tercer estadio involucra a las células musculares lisas, pero la cantidad de lípido es tan grande que no solamente que contiene el interior de las células, el material lipídico que ya lo han fagocitado, sino que además es evidente la acumulación extracelular de lípidos. Pero estos tres estadios que acabamos de ver se caracterizan porque tienen una lenta progresión a lo largo de los años, lo que hace que esta enfermedad tenga un largo periodo asintomático. Tal vez casi con el nacimiento del individuo, la enfermedad comienza a gestarse y lleva varios años para formar o para poder visualizar estos estadios que acabamos de ver y que macroscópicamente se los visualiza como una estría grasa. Aproximadamente el 30% de las personas de 30 años de edad presentan la estría grasa, que muchas veces queda enlentecida en su crecimiento y la progresión de la enfermedad es más lenta aún y probablemente en algunos pacientes no se manifiesta nunca. Pero, por otro lado, la progresión de la enfermedad determina que el estadio 4 de la misma ya nosotros tengamos que esos lípidos extracelulares confluyan en un core central de lípidos rodeados por una pequeña cápsula fibrosa. Esta es la placa aterosclerótica vulnerable, que juntamente con el estadio 5 determina que la capa de colágeno con células musculares cubriendo al core de lípido sea un poco mayor que en el estadio 4, pero que contenga una alta vulnerabilidad a las complicaciones. Además, en una progresión de carácter intermedio en el tiempo, esta placa, la 5A, puede evolucionar a un estadio 5B, donde la diferencia con el estadio anterior fundamentalmente viene dado por la capa de colágeno, que aumenta y intenta de alguna manera dar mayor fuerza a la protección que ofrece esa cápsula fibrosa. Para que en un tercer estadio del quinto, es decir, el 5C, nosotros tengamos una placa netamente fibrosa, resistente a las complicaciones, que puede ser estenótica, que habitualmente no se complica con trombosis, pero que tiene como característica fundamental tener una placa fibrosa que como un capuchón la protege de la ruptura o del accidente de placa. Decíamos que esta es una progresión intermedia.
Los estadios 5A, 5B y 5C se suceden en un mecanismo que va aumentando el tamaño esencialmente de la placa, pero que la va haciendo un poco más resistente a las complicaciones. Pero existe una tercera posibilidad de progresión, que es la progresión rápida. Y justamente hacemos hincapié en el estadio 4 y en el 5A, porque estos son los estadios que se caracterizan por ser formados por placas vulnerables, placas que tienden a la rotura y a la trombosis. En consecuencia, estas placas evolucionan rápidamente al estadio 6 cuando sufren un accidente por rotura, que puede ser de mayor o menor tamaño, y que esto va a determinar por parte de la sangre una respuesta trombótica, donde no solamente se involucran a las plaquetas, sino que además se involucra el sistema de la coagulación y que van a determinar la formación de un trombo que por un lado puede ser un trombo mural, dependiendo de las características de la rotura de placa y del material que se expone, sin necesariamente ser oclusivo. Pero, por otro lado, si el accidente de placa ha sido importante, la oclusión puede ser la característica y ese trombo, que en realidad puede quedar permanentemente ocluyendo la arteria, tiene también capacidad de producirse una lisis espontánea y entonces dejar un trombo que inicialmente fue oclusivo como un trombo mural que tiene altas chances de reocluirse. Pero no obstante, la formación del trombo, la evolución que pueden tener estas placas complicadas o tipo 6, son la de nuevamente la transformación fibrosa de las mismas, es decir, volver a los estadios 5B o 5C que anteriormente explicábamos. De esta manera, nosotros hemos recorrido cuál es la evolución natural de la aterosclerosis. Pero miremos ahora cuáles son las fases anatomoclínicas de esta enfermedad. Decíamos que en primer lugar, los estadios 1 al 3, que tienen una lenta progresión, no se caracterizan justamente por ser placas voluminosas, sino que por el contrario, placas poco obstructivas, que cuando evolucionan al estadio 4 o 5A se transforman en placas altamente vulnerables, porque posteriormente estas placas, al complicarse a través de una fisura, pueden ocurrir dos cosas. Si la fisura es grande, se ocasiona o se forma un trombo, donde decíamos que las plaquetas y el sistema de la coagulación forman tienen un rol protagónico, y que inicialmente este trombo, si la fisura es grande, puede ser oclusivo. Y dijimos también que este trombo puede tener tendencia a la lisis espontánea y de esta manera volver a permeabilizar a la arteria y desencadenar posteriormente, porque el material trombótico que ha quedado es altamente vulnerable a la reoclusión, con un nuevo fenómeno trombótico. Y finalmente, si esta arteria queda ocluida, queda como una placa que ha estenosado totalmente y ocluido la luz del vaso de una manera que se transforma finalmente en fibrótica. Esta es la evolución de los síndromes isquémicos agudos. De esta manera, el trombo, que es el protagonista, en este caso, por la evolución clínica que tiene el paciente, ha puesto en evidencia una enfermedad que hasta este momento era silente. Pero no obstante, dijimos que si la fisura era pequeña, este evento puede ser silente, dada que la formación del trombo, porque el material expuesto es poco trombogénico o porque las circunstancias sistémicas también tienen poco valor trombogénico, la placa, aunque complicada con un trombo, no necesariamente pasa a ser totalmente obstructiva y puede ser que este fenómeno ocurra en forma silente. Y nuevamente, un trombo que se ha producido a nivel de esa pequeña fisura determina la lisis posterior del mismo y una respuesta fibromuscular de la arteria, y entonces esto determina que nosotros encontremos lesiones a nivel de las arterias que han en algunas ocasiones pasado de una manera silente y que en este momento pueden llegar a tener significación desde el punto de vista obstructivo.
y causar isquemia fundamentalmente en fenómenos crónicos o cuadros clínicos del punto de vista de la angina crónica estable. Entonces, de alguna manera hemos conocido cuáles son las placas que caracterizan a la aterosclerosis y distinguimos fundamentalmente dos que tienen la característica de ser, por un lado, altamente vulnerables unas y las otras con características de una placa estable. ¿En qué se diferencian una de otra? Fundamentalmente la placa vulnerable se caracteriza por tener un core de lípido importante con alto contenido de macrófagos y de linfocitos que producen las enzimas que debilitan la cápsula fibrosa y que la hacen proclive a las complicaciones trombóticas y tienen en consecuencia una cápsula fibrótica muy pequeña. Es importante recalcar que son las placas vulnerables probablemente las que en mayor número existen en las arterias de los individuos que han sufrido un infarto. Porque justamente si estamos hablando de placas vulnerables, estas son las que en su evolución dan origen a los síndromes isquémicos agudos. Pero queremos decir concomitantemente que no son estas justamente las placas que causan la mayor obstrucción a la luz arterial. Y esto hace que frecuentemente encontremos a través de estudios angiográficos seriados que justamente el sitio donde se produjo la obstrucción era un sitio donde la angiografía previamente no había sido capaz de detectar, porque estas placas vulnerables justamente no son las que tienen el mayor volumen o el mayor grado de obstrucción. 2/3 de los pacientes aproximadamente se caracterizan por tener síndromes isquémicos agudos como complicación de una placa vulnerable que tenía menos del 50% de obstrucción de la luz. Pero por el otro lado, la placa estable justamente es lo opuesto de la anterior. Tiene un core de lípido menor, los macrófagos están en menor número juntamente con los linfocitos y se caracterizan por tener una cápsula fibrótica muy importante que la protege de la ruptura y que de alguna manera la hace estable como su nombre lo ha indicado. Pero cuando se produce una rotura de placa, ¿de qué depende de que la respuesta trombótica sea en mayor o menor escala y que determine de alguna manera la obstrucción total de una arteria o, como vimos anteriormente, que no sea un trombo oclusivo sino que sea un trombo mural? En primer lugar, analizaríamos factores locales. Dijimos que el grado de rotura de la placa es importante, si esto es una fisura pequeña o una úlcera de mayor tamaño que expone un material altamente trombogénico como son los lípidos. El grado de estenosis, es decir, el hecho de que la placa al sufrir una ruptura cambie su geometría y determina en mayor o menor escala una obstrucción con turbulencia sanguínea a ese nivel y mayor estímulo para producir trombosis. El sustrato tisular que se expone, ya que las placas ricas en lípidos son justamente las que son más ricas en macrófago y de esta manera también son ricas en factor tisular que determina la coagulación de la sangre a través de la vía extrínseca de la coagulación. Y la superficie del trombo residual, que le da altas chances de recurrencia porque la trombina genera más trombina conjuntamente con la vasoconstricción determinada por plaquetas y trombinas que juntos constituyen factores locales a nivel de la placa que determinan la respuesta trombogénica. Y los factores sistémicos, como ser las catecolaminas, determinadas por el tabaco y el estrés, el sistema renina-angiotensina a través de algún genotipo especial que predispone fundamentalmente a la trombosis, los niveles de colesterol, el EPA, el hecho de ser diabético, los niveles de homocisteinemia y estados trombofílicos asociados que de alguna manera determinan una mayor prevalencia de trombosis en esos individuos. Dependiendo de estos factores locales y sistémicos, va a ser la respuesta trombótica a un accidente de placa. Visto de esta manera, nosotros vimos que la enfermedad aterosclerótica ha tenido un largo periodo asintomática y que hasta ese momento su evolución ha sido benigna. Pero cuando la aterosclerosis se complica con la trombosis, la enfermedad se
se hace clínicamente manifiesta y se torna en altamente maligna. Entonces, creo conveniente que en realidad al hablar de aterosclerosis nosotros tendríamos que englobarla de una manera más completa, diciendo que en realidad esta entidad se denominaría aterotrombosis, porque el individuo, si bien se enferma de aterosclerosis, se muere de trombosis. Bueno, vamos a discutir hoy el tema de los antiagregantes plaquetarios en el tratamiento de la aterosclerosis, pero esencialmente el rol del clopidogrel, un fármaco recientemente desarrollado y que cuyos resultados han sido publicados recientemente en el estudio CAPRI. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Vemos la estructura del clopidogrel, que es un nuevo derivado tienopiridínico de la misma familia que la ticlopidina y que actúa inhibiendo la agregación plaquetaria. Es específico y potente en la inhibición de la agregación plaquetaria e inhibe la unión del ADP al receptor plaquetario, previniendo la activación mediada por el ADP del receptor de la glicoproteína 2B3A y la subsecuente unión del fibrinógeno al receptor de la glicoproteína 2B3A. Es un inhibidor potente de la agregación plaquetaria y, de acuerdo a estudios preliminares, potencialmente mayor que la aspirina. El clopidogrel, como dije, se une, y como se ve en la diapositiva, al receptor de ADP. Y la aspirina y el clopidogrel, como se ve aquí también, ejercen sus acciones antiplaquetarias por mecanismos diferentes que pueden también tener efectos diferentes en eficacia y seguridad en la práctica clínica. El clopidogrel actúa sobre los receptores de ADP de alta y baja afinidad que están presentes en las plaquetas. Los metabolitos activos del clopidogrel se unen a los receptores de baja afinidad. El receptor de ADP es necesario para la activación del receptor de la glicoproteína 2B3A, que, como dije, une el fibrinógeno y vincula a las plaquetas en la agregación plaquetaria. La aspirina, en cambio, actúa inhibiendo la ciclooxigenasa, previniendo la producción de prostaglandinas y tromboxano A2 derivados del ácido araquidónico. El tromboxano A2 activa a su vez al receptor de la glicoproteína 2B3A, el sitio de unión de la glicoproteína 2B3A sobre la superficie plaquetaria, que permite la unión del fibrinógeno. Así, el efecto del clopidogrel actúa solamente sobre el sitio receptor de ADP y es diferente, como señalo, del sitio de acción de la aspirina. El receptor, como muestra esta diapositiva, plaquetario es específico. Las implicancias del mecanismo de acción del clopidogrel es la inhibición de la trombosis mediada por las plaquetas a través de un mecanismo de acción particular, como acabo de señalar, y también, como dije, no tiene efecto sobre la ciclooxigenasa, la tromboxansintetasa o el AMP cíclico. La potencialidad de su mayor eficacia respecto de la aspirina en los estudios preclínicos y en algunos estudios clínicos piloto es lo que llevó a la intención del desarrollo de un estudio clínico más grande, el estudio CAPRI, que enseguida voy a comentar, sobre todo por la potencialidad de bajos efectos colaterales clínicos, a diferencia de la ticlopidina, que es la droga de la cual se derivó el clopidogrel. Ustedes ven aquí algunos agentes que son actualmente utilizados en la práctica clínica como antiplaquetarios: la aspirina, el dipiridamol y la ticlopidina.
Estos difieren en relación al mecanismo de acción, la eficacia, seguridad y su uso clínico. Como comenté antes, la ticlopidina y el clopidogrel actúan inhibiendo la agregación por la prevención de la unión del ADP a los sitios específicos en la superficie plaquetaria, mientras que la aspirina actúa por inhibición de la enzima ciclooxigenasa de la producción de tromboxano A2. El dipiridamol, que es otro agente antiplaquetario, incrementa la concentración de AMP cíclico. En términos de eficacia, la aspirina y la ticlopidina se han mostrado como los agentes más eficaces entre los actualmente en potencialidad de uso. La ticlopidina se ha mostrado más eficaz que la aspirina en la prevención del stroke, el infarto de miocardio y muerte en pacientes con historia de accidente isquémico transitorio o stroke menor y en pacientes con claudicación intermitente, y esto en particular en un estudio desarrollado acá en Argentina, el estudio EMATAP. En términos de efectos colaterales, tanto la aspirina como el dipiridamol tienen el mismo tenor prácticamente de efectos colaterales de significación. En estudios clínicos en que se había comparado el clopidogrel y la aspirina, se encontró que el clopidogrel tenía ventajas en cuanto a eficacia y seguridad. Los efectos biológicos del clopidogrel han sido medidos en estudios de agregación plaquetaria ex vivo inducidos por ADP, y la inhibición de la agregación plaquetaria que se logra a las 2 horas después de una dosis sola de clopidogrel en 75 miligramos y alcanza un punto estable entre el tercero y séptimo día cuando se administra en forma diaria. La inhibición de la agregación plaquetaria inducida por ADP es en el estado estable es en alrededor del 40 al 60%. Estos efectos se lograron en estudios clínicos en los que se midió tolerancia y eficacia, y luego que la administración de clopidogrel en la dosis de 75 miligramos se discontinúa, la inhibición de la agregación plaquetaria y el tiempo de sangría volvieron a los valores basales en aproximadamente 7 días luego de la última ingesta de clopidogrel. Los efectos del clopidogrel pueden ser evaluados in vivo por el tiempo de sangría. La administración de 75 miligramos incrementa el tiempo de sangría 1 o 2 veces respecto de los valores basales. Induce un cambio irreversible en las plaquetas que persiste durante toda la vida de las mismas, y los efectos farmacológicos pueden ser revertidos solamente por la administración de nuevas plaquetas, de modo que, como con otros agentes antiplaquetarios, no hay un antídoto específico. El clopidogrel se absorbe rápidamente después de la administración oral, y la molécula es una molécula inactiva que se metaboliza en el hígado y así se convierte en el metabolito activo. Este metabolito no puede ser medido en circulación, y lo que se mide es un derivado carboxílico, que es el SR26334, que es inactivo. La vida media para la eliminación de este compuesto es aproximadamente 8 horas, con el 50% de la dosis eliminada en orina y el 46% a través de las heces en 5 días. El clopidogrel exhibe una curva dosis-respuesta que
es en un rango entre 10 y 100 miligramos, como se ve en la siguiente diapositiva. Entre los 7 y los 28 días de un tratamiento con una dosis diaria de 75 miligramos por vía oral, el clopidogrel produjo una inhibición de la agregación al ADP de entre 40 y 60%, utilizando para la técnica de agregación 5 micromoles de ADP. Esto resultó similar a la inhibición que se logra en las plaquetas luego de la administración de 500 miligramos de ticlopidina, y así de alguna manera se documenta la mayor potencia del clopidogrel respecto de la ticlopidina. La prolongación del tiempo de sangría fue similar a la obtenida con esta misma dosis de ticlopidina. Los factores relevantes para la población clínica, que es esperable, digamos, es esperado que pudiera ser tratado con el clopidogrel, fueron estudiados durante algunos estudios clínicos durante el desarrollo de la droga para determinar la potencialidad de efectos del clopidogrel, o sea, de acciones del clopidogrel sobre grupos específicos de pacientes. Por ejemplo, no tiene efectos sobre determinadas edades o sexo que se notaran durante los estudios clínicos. Tampoco hubo diferencias en cuanto al tiempo de sangría y la agregación plaquetaria en los pacientes de edad comparado con los voluntarios sanos. La prolongación del tiempo de sangría fue similar en los voluntarios sanos y en pacientes con insuficiencia renal discreta. Se observó una inhibición de la agregación plaquetaria inducida por ADP de aproximadamente el 25% en pacientes con insuficiencia renal moderada a severa en el periodo estable de administración de la droga. Ni, como dije antes, los antiácidos ni la comida afectan la farmacodinamia del clopidogrel. El uso de drogas cardiovasculares concomitantes como el atenolol, la nifedipina, digoxina, junto con el clopidogrel, son bien tolerados y no afectaron tampoco la actividad a niveles terapéuticos de la droga. Tampoco se vio afectada por la coadministración de cimetidina o fenobarbital y no altera la farmacokinética de las teofilinas. Bien, ahora para entrar directamente en el tema del CAPRI, que es el estudio que nos interesa en el día de hoy, el estudio CAPRI proveyó datos acerca de la seguridad y eficacia del clopidogrel en un grupo muy interesante de pacientes con aterosclerosis como condición clínica, como denominador común de la condición clínica. Esta población tiene alto riesgo de eventos vinculados a la aterotrombosis en virtud de que fueron ingresados pacientes con diagnóstico de stroke, infarto agudo de miocardio o patología arterial periférica sintomática, como dije, como criterios de entrada. Los pacientes fueron seleccionados sobre la base de las siguientes condiciones calificantes: stroke isquémico dentro de la semana a los 6 meses de su aparición, infarto agudo de miocardio dentro de los 35 días y enfermedad arterial periférica evidenciada por claudicación intermitente actual o intervención previa sobre las arterias periféricas. El protocolo del estudio CAPRI incluyó la comparación del clopidogrel versus la aspirina como un control activo. El estudio fue ciego, randomizado en 2 grupos paralelos de tratamiento. Los 2 tratamientos usados fueron clopidogrel 75 miligramos una vez al día y la aspirina 325 miligramos una vez al día. Estas dosis han sido corroboradas como eficaces en la inhibición de la agregación plaquetaria in vitro e in vivo.
la dosis de aspirina es generalmente aceptada como una dosis segura y eficaz, y la dosis de clopidogrel, como mencioné antes, produce un efecto equivalente como antiagregante a la dosis usual de ticlopidina de 250 miligramos 2 veces por día. El estudio fue multicéntrico, multinacional, y se llevó a cabo en 384 sitios, en realidad 304 centros médicos localizados en 16 países. Los pacientes fueron seguidos entre 1 y un máximo de 3 años, y los primeros 1000 pacientes fueron monitoreados muy de cerca para tener noción de los efectos hematológicos adversos y otros efectos colaterales. Fueron seguidos todos los pacientes a pesar de que hubieran discontinuado la droga en estudio. El plan inicial incluía consideró la inclusión de 15.000 pacientes, pero este número fue incrementado, y esto fue por dos motivos. Uno, porque hubo un muy rápido reclutamiento de pacientes, y esto podría haber potencialmente resultado en un número menor que el esperado de pacientes año en riesgo. En adición, el grado total, la suma total de eventos fue menor de la esperada, y esto es así probablemente porque en los últimos años, además de drogas nuevas en la trombosis, particularmente ha tenido una influencia sobre el número de eventos en la población general el uso de hipolipemiantes y de otras drogas. Así, el reclutamiento se incrementó para lograr una validez estadística de los resultados, y el reclutamiento final fue de 19.185 pacientes divididos en las condiciones clínicas que se habían planificado originalmente. El estudio se hizo como triple ciego, con varios comités que actuaron independientemente, incluso uno que validó los eventos finales que presentaban los pacientes como punto principal del estudio. El análisis de los resultados se describió en el protocolo, y se incluyeron un análisis de intención de tratamiento como punto final primario, y un análisis del punto final que ocurriera primero, es decir, stroke, infarto agudo de miocardio o muerte vascular. Las características de base de los pacientes que entraron en los dos grupos de tratamiento fueron, como se ve, similares y bien balanceadas. La edad media promedio fue de 62 años, hubo un 72% de porcentaje de hombres, un 95% de porcentaje de raza blanca, y fueron equilibrados entre el grupo tratado con clopidogrel y la aspirina. La presentación de eventos clínicos relevantes, como por ejemplo eventos vasculares anteriores y factores de riesgo, fue similar en ambos grupos. Más del 80% de los pacientes tenían uno o más factores de riesgo para enfermedad vascular al momento de su ingreso al estudio. Cerca de la mitad de los pacientes tenía hipertensión arterial, el 41% hipercolesterolemia y cerca de 20% diabetes mellitus. También el hábito de fumar fue común en ambos grupos de pacientes. Los eventos aterotrombóticos previos a la condición calificante para la entrada en el estudio fueron similares en ambos grupos de tratamiento. 10% de los pacientes tenía una historia de stroke isquémico, aproximadamente el 17% una historia de infarto agudo de miocardio, y el 22% presentó previamente angina estable. La distribución de la aterosclerosis sintomática en los pacientes del estudio CAPRI
fue determinada sobre la base de la historia clínica y la condición calificante. La distribución de las enfermedades y la superposición de los síntomas muestra claramente que esta superposición de condiciones es significativa e ilustra gráficamente el riesgo de otras condiciones ateroscleróticas cuando una de estas patologías, es decir, enfermedad cerebrovascular, coronaria o arteriopatía periférica, estaba presente. Cerca de un cuarto de los pacientes tenían enfermedad en una o más áreas. Como se ve en esta diapositiva, en el estudio CAPRI, el análisis primario de los resultados, hecho sobre la base, como mencioné, de intención de tratamientos, se basó en el evento que ocurriera primero, el stroke isquémico, el infarto agudo de miocardio o la muerte vascular en todos los pacientes randomizados en el estudio. El número total de pacientes randomizados fue de casi 9.600 pacientes para el clopidogrel y 9.586 en realidad para la aspirina. Se presentó un total de 939 eventos en el grupo clopidogrel y de 1.021 eventos en el grupo aspirina durante los 17.519 pacientes analizados por año riesgo. El beneficio de la aspirina sobre el grupo placebo en la prevención de eventos secundarios en los pacientes de alto riesgo había sido previamente establecido o demostrado y como fue reportado por el metaanálisis del grupo del Antiplatelet Trialist Collaboration. Usando el 25% de reducción que fue reportado para la aspirina en el metaanálisis, se calculó así el grado de eventos que podría presentar un grupo placebo. El riesgo relativo respecto del placebo, aspirina y clopidogrel fueron del 7.7%, el 5.83% para el grupo aspirina y 5.33% para el clopidogrel. La proporción acumulativa de pacientes que experimentaron efectos adversos fue, como se ve, más baja en el grupo clopidogrel y este efecto fue persistente a lo largo de todo el periodo de seguimiento. Analizando los datos sobre la base de los puntos finales de los eventos que ocurrieron en la población, el clopidogrel proveyó de un beneficio para la población en totalidad y para cada uno de los componentes analizados como punto final, es decir, stroke, infarto agudo de miocardio y muerte vascular. La reducción de riesgo relativa lograda por el clopidogrel por sobre la aspirina en cada componente de este evento final fue de 19.2% respecto del infarto agudo de miocardio o muerte relacionada a infarto de miocardio, 7.6% para la mortalidad vascular y 5.2% para el stroke o la muerte por stroke. La reducción de riesgo relativo total fue de 8.7%, considerando todos los eventos. Considerando todos los datos de eficacia del clopidogrel para toda la población del estudio CAPRI, el beneficio fue consistente para los varios componentes de este conjunto que compone el punto final primario, y el beneficio resultó mayor respecto del infarto agudo de miocardio como punto final. El número de eventos de infarto, tanto fatales como no fatales, fue 275 en el grupo clopidogrel, mientras que en el grupo aspirina hubo 333 pacientes. Así, el clopidogrel reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio en cerca del 19.2%, de hecho, con una P de 0.008 en comparación con la aspirina.
Cuando se consideran los resultados del CAPRI en un contexto clínico, hay varios puntos que deberían ser tomados en cuenta. El estudio consideró la prevención de recurrencia y no consideró su uso, por ejemplo, en situaciones clínicas agudas. Podría tener un beneficio adicional, por ejemplo, cuando se usara en las situaciones agudas, pero se necesitan estudios clínicos que puedan confirmar esta utilidad potencial. Como parte de los criterios de selección del CAPRI, los pacientes sensibles o con problemas por la administración de la aspirina fueron excluidos para protegerlos de eventos potencialmente nocivos si a los pacientes les tocaba recibir aspirina. Y así, si estos pacientes sensibles a la aspirina hubieran sido incluidos, tal vez el grado el margen de seguridad fuera mayor aún para el grupo de los pacientes tratados con clopidogrel respecto de los tratados con aspirina. Los beneficios de la aspirina en la prevención de eventos secundarios en pacientes de alto riesgo, como estos que fueron incluidos en el estudio CAPRI, han sido demostrados previamente a la iniciación del estudio en otros estudios. Así, por razones éticas, el clopidogrel no pudo ser comparado a un placebo y la comparación se hizo realmente contra una droga activa, es decir, la aspirina. La reducción del riesgo del 8.7% del clopidogrel por sobre la aspirina es particularmente significativa porque la aspirina reduce el riesgo de eventos vasculares con respecto del placebo en alrededor de un 25%. En el estudio CAPRI, en donde ustedes ven la comparación del clopidogrel a la aspirina, resultó 8.7% en un 8.7% de disminución del riesgo relativo en favor del clopidogrel, y esto es en adición al 25% de reducción que normalmente se acepta para la aspirina. Basado en la eficacia de la aspirina que reportó el Antiplatelet Trialist Collaboration, por cada 1000 pacientes tratados durante un año, en una población similar a esta del CAPRI, la aspirina protegería de la aparición a 19 pacientes por cada 1000 tratados, mientras que el clopidogrel prevendría la aparición de 24 eventos, es decir, una reducción adicional del 26% en el número absoluto de eventos resulta a favor del clopidogrel en comparación con la aspirina. El grado de eventos adversos en el estudio CAPRI mostró que el clopidogrel tiene una tasa menor de efectos colaterales que la aspirina, excepto para la diarrea y el rash cutáneo. Para estos dos puntos, la diarrea severa y el rash, las incidencias absolutas de todos modos fueron bajas y no aparentan ser realmente de una significación clínica. Estas tasas incluso fueron menores que las reportadas para la ticlopidina. Los pacientes con sensibilidad a la aspirina fueron, como dije, excluidos en el estudio CAPRI, y también los pacientes que tuvieran úlcera péptica o historia de sangrado. De todos modos, en la población del CAPRI, la incidencia de complicaciones de sangrado, por ejemplo, un sangrado que requiriera hospitalización, un sangrado severo, fueron más frecuentes en el grupo aspirina, demostrando una ventaja significativa en este nivel respecto del clopidogrel. Los beneficios de seguridad del clopidogrel sobre la aspirina tal vez podrían ser incluso más pronunciados en una población clínica que incluyera algunos pacientes excluidos en el estudio CAPRI. Vamos a ver la próxima diapositiva. Acá se ve que en relación con la eficacia, el clopidogrel previene 5 eventos
adicionales por sobre los 19 estimados como prevenibles por el uso de la aspirina. Con respecto a la seguridad, el uso de clopidogrel en lugar de la aspirina resultará en sangrados, en evitar 2 sangrados gastrointestinales mayores o hemorragias intracerebrales en comparación con la aspirina. El resultado neto es que el clopidogrel previene un total de 26 eventos en comparación a la aspirina. Para los pacientes en riesgo por patología, por condiciones aterotrombóticas, el clopidogrel ofrece mayor eficacia y seguridad que la aspirina con digamos, como se ve en la diapositiva y como se vio en el estudio CAPRI en esta población importante de pacientes en alto riesgo de tener enfermedad, es decir, trombosis, eventos trombóticos vasculares. Como dije, hubo una reducción del riesgo relativo del 8.7% comparado a la aspirina y una tendencia favorable en cada uno de los componentes del punto final primario, el stroke, el infarto agudo de miocardio y la muerte vascular. La mayor reducción de riesgo se produjo en el grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio, que fue del 19.2%. Basado en el metaanálisis del Antiplatelet Trialist Collaboration, en una población similar al CAPRI, por cada 1000 pacientes tratados durante un año, la aspirina se esperaría que prevenga la aparición de 19 eventos y el clopidogrel de 24 eventos, lo cual, como dije, es una reducción adicional del 26% de eventos absolutos en comparación a la aspirina. El clopidogrel mostró un muy buen perfil en cuanto a seguridad, con menos hemorragias gastrointestinales, mejor tolerabilidad de gastrointestinal que la aspirina, aunque, como dije, los pacientes alérgicos a la aspirina o que tenían intolerancia habían sido excluidos. Por la carencia de efectos hematológicos secundarios, no es necesario realizar análisis de rutina en el grupo que recibe ticlopidina, como digamos ha sido el caso, en el grupo que recibe clopidogrel, como ha sido el caso en que era necesario hacerlo para los que pacientes que recibían ticlopidina. Aunque el estudio CAPRI ha focalizado en un amplio espectro de pacientes, hay condiciones cardiovasculares adicionales asociadas con eventos trombóticos en el cual tal vez esta droga podría ser de importante uso clínico. En algunos casos, los estudios clínicos han demostrado utilidad de la terapéutica antitrombótica, el clopidogrel podría ser aún más útil, como ha sido demostrado como una droga segura y eficaz en la prevención de eventos secundarios. También podría ser útil en estas otras condiciones clínicas que se ven en la diapositiva, y se están llevando a cabo estudios clínicos o se están planificando para evaluar el rol del clopidogrel en estas condiciones, como por ejemplo los pacientes con ataques isquémicos transitorios o aquellos con angina inestable, que ya se ha demostrado que se benefician del tratamiento por aspirina y que podrían beneficiarse del uso del clopidogrel. La trombosis frecuentemente complica los procedimientos como la PTCA o la colocación de stent. Se ha demostrado que la combinación, por ejemplo, de ticlopidina-aspirina decrementa la incidencia de complicaciones que siguen a estos procedimientos, y aquí el clopidogrel podría tener también utilidad como adyuvante de los procesos, de estos procesos de intervención.
La aspirina se utilizó en prevención primaria para prevenir la aparición de infarto agudo de miocardio y stroke en pacientes en riesgo. Basados en el estudio CAPRI, el clopidogrel podría tener un efecto similar con la promesa de un buen perfil de seguridad. Dado que el clopidogrel difiere en cuanto al mecanismo de acción, tal vez la asociación de clopidogrel y aspirina sea de gran interés en una variedad de situaciones clínicas, y es muy probable que esta combinación demuestre aún una eficacia mayor que la del clopidogrel solo, dado que ambas drogas actúan por un mecanismo de acción diferente. En esta diapositiva se ve una comparación de puntos finales prevenidos por distintas drogas de uso cardiovascular. El beneficio del clopidogrel puede así ser puesto, digamos, en comparación o en perspectiva respecto del número de eventos prevenidos comparándolo con otras drogas que se usan comúnmente. Previene más eventos que la aspirina, el simvastatin o la terapéutica antihipertensiva. Y estos estimados han sido hechos sobre la base del análisis de poblaciones muy amplias que presentaban bajo riesgo. Es decir que, para finalizar, yo creo que estas diapositivas han sido muy ilustrativas y quisiera remarcar que hay una gran expectativa en el momento actual por la potencial eficacia de la combinación clopidogrel-aspirina, dado que los diversos estudios, particularmente en stent y en terapia por catéter, es decir, angioplastia y stent, particularmente en pacientes de alto riesgo, que mostraron que la ticlopidina-aspirina es una combinación eficaz, permiten suponer que la combinación clopidogrel-aspirina tenga un promisorio futuro. Gracias.